Madre mía. Danny Boyle y Alex Garland. ¿Qué hicieron? No sé. Yo me imagino a estos dos tomándose una bebida energética, como unas 20 latas, yo que sé, unas 20 Monster, y hicieron cualquier cosa en esta película, no sé. Eso es lo que yo siento tras ver 28 años después o Extermino la Evolución. Muy curioso, la verdad, o sea, no me lo esperaba. Miren, yo no odio la película. No es que no me haya gustado. Simplemente fue rara. La sentí rara. Esa. Hasta incluso tocando muy en lo bizarro. O sea, entiendo que la idea es que el virus de la rabia evolucione y cosas así. Para dar paso a nuevos tipos de zombies y tal. Me gusta. Me gusta la idea, pero una cosa es este tener cuidado. Tener cuidado al poner tantas cosas nuevas porque siento que las meten demasiado, pero no las desarrollan como deberían, sinceramente, porque apenas te dan como información y tal, y bueno. La experiencia con 28 años después es mucho de qué hablar. Sé que hay gente que no le gustó, hay gente que apenas sí le gustó, hay gente como mi amigo Cito Cinema que sí le gustó bastante la película, o que tiene sus cosillas. Pero hoy, después de mucho tiempo iniciando esta etapa de pausa del UCM, hablar de otras sagas, que como ya dije, iba a ser tanto Tron, Toy Story, entre otras, que estaré avisando en el canal. Los que me siguen en Twitter ya deberían saber cuáles son las sagas que voy a hablar. Así que sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, aquí Isa14 Games, en la crítica de la semana, que hoy toca hablar de Extermino la Evolución o 28 años después. Un regreso un tanto agridulce, no del todo un desastre, pero sí dejando mucho de qué hablar. Ok. Bueno, este año la franquicia de Exterminio ha vuelto. En este caso, que a diferencia de la segunda, que fue 28 semanas después, aquí tuvimos el regreso de Danny Boyle a su papel de director, junto con Alex Garland, quien vuelve también a ser guionista dentro de la saga. En una época donde ahora estamos a 28 años después de los eventos desde que empezó la expansión del virus de la rabia, que recordemos que ya hablé eso en su momento, ya hablé de la primera película de la primera de Exterminio. Recuerden que ahí arriba a la derecha estará apareciendo una tarjetita de la crítica que ya le hice, al igual que claramente arriba a la derecha la crítica de 28 semanas después, que son las primeras dos películas, que por cierto de esta secuela fue dirigida por otro director, pero hoy vamos a hablar de Exterminio de la Evolución 28 años después. Un regreso en general agridulce, porque algunos sí extrañaban esta saga, otros digamos que como que empezaban apenas adentrándose cuando se enteraron de que esta película iba a salir este año, adentrándose de a poquito con este universo. Y bueno, yo soy parte de ello. O sea, la primera película, como ya muchos recordarán, me gustó caleta, me gustó muchísimo. El esfuerzo a hacer una película de serie B con poco presupuesto, igual hicieron un trabajo excelente. La segunda, ya teniendo una producción un poquito más alta, pero no me gustó tanto con la primera, la sentí como una desmejora bastante grande. No llegando a ser una mala película, pero es una película mucho de qué hablar. ¿Y qué me pasó con 28 años después? No es que no me gustara, simplemente diría que fue una experiencia rara. Simplemente no era la película que yo esperaba 100%. O sea, esta película yo tenía pensada ir a verla al cine, pero la pusieron en pésimo horario en el cine, y no es mentira. En el cine la pusieron de la peor forma posible, hasta incluso la entrada estaba en cara, ya no pude ir por culpa de tiempo. Así que ayer la vi,
ayer día sábado, que por cierto, hoy estoy grabando esta crítica, no la grabé en la noche porque no me sentía con ganas, pero ahora sí vamos a hablar de esta película. Como dije en un inicio, 28 años después se estrenará en este 2025, que por cierto su segunda parte ya fue confirmada porque resulta que 28 años después, al pesar de ser una continuación de las antecesoras, va a también tener como su propia trilogía o que es una película que estaría como entre comillas dividida en tres partes, que ya su segunda parte va a salir dentro de unas 3 o 4 meses, o sea, sale en enero. La segunda parte que se va a llamar 28 años después, El Templo de Huesos, que es el lugar que conocemos al final de esta película. Un lugar que claramente mucho de qué hablar igual, pero en fin. Bueno, permiso que está saliendo un anuncio, yo estoy tratando de poner la música, pero en fin. Y miren, sé que mi experiencia fue medio rara, fue medio incómoda, pero no de decir de que esto lo voy a parar para intentar respirar un poco, porque estoy a veces acostumbrado a este tipo de películas. Pero bueno. A ver, ¿qué más puedo decir? Porque la peli en sí estuvo rara, nuevamente repito. Pero ¿de qué trata? ¿De qué es lo que nos trae Danny Boyle con su regreso a la saga? Con esta primera parte de una trilogía que la segunda parte sale en enero. ¿De qué trata 28 años después esta primera parte al menos? Pues vamos con la sinopsis o la historia. Que en este caso lo estoy viendo por Film Affinity, España. Ya pues, aquí dice, según la sinopsis dice, años transcurridos tras los sucesos de 28 semanas después, eso está claro, aunque en parte te dicen que son 28 años desde que empezó el virus de la rabia. El virus de la ira ha regresado y un grupo de sobrevivientes debe sobrevivir en un mundo asolado por hordas de infectados. Tremenda sinopsis, terrible resumida. La única diferencia es que aquí en esta película no sucede en Reino Unido, sino que a las afueras, más o menos en los altos lugares de Escocia, en este lugar que se llama Isla Paraíso, que es la isla donde gran parte de escoceses empezaron a refugiarse en ese lugar, alejándose de lo que es conocido como el continente, que básicamente nos dan a entender de que de, Europa Occidental creo que era ese lado, creo. Porque recordemos que al final de 28 semanas después vimos que hasta incluso en los últimos segundos de la película se muestra que París ya llegó el virus, dando a entender de que ya el virus no se quedó tanto, no se quedó tan así metida dentro del Reino Unido, sino que también empezó a expandirse por toda Europa. Y en esta película nos ponen en algún lugar de Escocia, o sea, en otro recinto. Y creo que se nota más porque los actores, que gran parte son estadounidenses, por ejemplo, Aaron Taylor Johnson, que aparece en esta película, tiene un acento, eh, no sé si decir británico. No conozco mucho el inglés, discúlpenme. Discúlpenme mi ignorancia, pero en fin. La historia en sí, mira, teniendo en cuenta que sí ya conocemos de que han pasado años desde que empezó el virus de la rabia y tal, y cómo esto conllevó ahora por años el hecho de los lugares que fueron ya infectados y el cómo la gente intenta pues sobrevivir como sea. Y conocer esta isla paraíso pues te da como esa sensación como la típica historia de mundo post-apocalíptica que pocos usan hoy en día, donde tienen sus temáticas principales, como por ejemplo que aquellos que son jóvenes que tienen una edad apropiada para salir y explorar lo que es el continente con un objetivo de al menos sobrevivir un día, una noche, hasta el punto porque resulta que el camino que conecta de la isla hacia las afueras del continente, que es este lugar, es como un terreno así delgadito, como si fuera un puente hecho de arena y tierra, de una estructura muy así, un poco rara. No sé si ese lugar existe, pero porque bueno, tengo entendido que la película fue filmada en lugares reales y eso es un logro.
Pero la cosa es que tienen un límite, porque resulta que si ellos no regresan, pues están prohibidos los de la isla tienen prohibido a salir a buscar. Otra cosa que si regresas sano y salvo, al menos con una cuestión, te van a hacer una fiesta. Una fiesta para celebrar de que has sobrevivido en el continente. ¿Qué otro? Que no puedes regresar a la isla cuando ya es marea alta, porque resulta que el camino se hunde por el marea alta. Pero de aquí va, porque resulta que aquí en esta película conocemos a un padre y a un hijo. El padre que se llama Jamie creo, y su hijo Spike, que gran parte va a utilizar va a utilizar gran protagonismo de la película. Que resulta de que Spike el pequeño tiene un conflicto porque resulta que su madre, que se llama Isla, que por cierto al inicio de la película no te ponen el nombre de la madre, no hasta más adelante, hasta incluso hasta al final de la película que no te dicen el nombre de ella. Pues el hecho de que ya el niño tiene la capacidad para ya salir a explorar el continente, pero claramente lo acompaña a su padre y tal, para conocer un poco cómo es este continente, cómo quedó, como tal. Pero si bien entiendo que la cuestión es explorar, pero ¿cuál es el objetivo final? O sea, entiendo que podría ser para buscar recursos para llevárselo a la isla, por si puede ser necesario, y en parte es cierto, parte de eso, pero casi no pasa nada. O sea, también en esta película, como dije en una parte del inicio, que en esta película nos presentan nuevos tipos de zombies, dándonos a entender de que el virus de la ira, el virus de la rabia evolucionó con el paso del tiempo. Aquí conociendo a dos tipos de zombies nuevos, que entre ellos creo que uno se llamaba los arrastradores, creo que se llaman, que eran básicamente zombies gordos que se arrastran intentando buscar comida del suelo, literalmente. Y man, el maquillaje y los efectos prácticos son de locos. Eso sí que voy a tener que comentarlo más adelante. Pero bastante, se la jugó bastante aquí Danny Boyle. Y los otros son los rápidos, que son básicamente como... Que básicamente son los que son más potenciados, con la única diferencia que estos se les consideran como zombies nómadas, porque resulta que tienen un alfa. Un alfa que a diferencia de otros zombies son bastante resistentes, tienen energía, digamos que tienen como estamina elevada al montón, hasta incluso ni siquiera se le puede matar con una simple flecha o un disparo, simplemente estos tipos son bastante duros. Podríamos decir que son como los chasqueadores, pero no con la sensibilidad y tal, pero con el don de liderar un grupo de zombies como tal. Y bueno, no decir que los diseños sean originales, pero al menos por lo menos el maquillaje cumple, pero está bastante bien, aunque bueno, teniendo en cuenta que los zombies aquí en esta película literalmente se muestran sin ropa, o sea, totalmente desnudos, con barro, tierra, lo que sea, con incluso cubierto de sangre. Y el alfa resulta que es distinto, porque no solamente no come, sino que decapita a sus víctimas y los cuelga en ciertos lugares como si fuera como un trofeo, lo cual... Muy rara la cuestión, muy rara. La historia en sí no es directa, no hasta creo la mitad de la película cuando Jamie y Spike regresan a la isla después de un día en el continente, cuando le hace la fiesta y tal, y cuando resulta de que aquí es donde empieza el conflicto, que es con la mamá, porque resulta que la mamá tiene una enfermedad que la película no te cuenta, pero resulta que te da la sensación de que está como perdiendo la memoria rápidamente y tal, y al final resulta de que es una enfermedad que no voy a mencionar fácilmente aquí en YouTube porque porque me pueden tirar el video, discúlpenme. Pero es la enfermedad, digamos, es la enfermedad aquella heavy que hasta el día de hoy no tiene cura. Creo que ya muchos saben a qué me refiero. Es la enfermedad que empieza con la letra C. Ya creo que todos sabrán. No, es que es un poco descarado decir este nombre. Aunque digo que esto en sentido pues de broma, decir de que esta película me puede producir eso porque no me gustó y tal. No sé si me entienden. La historia no es directa, sinceramente. Directamente no es directa la historia, discúlpenme. Pero eso es lo que sentí, la historia no fue tan enganchante como me tenía que esperar, o sea, podía ser
interesante si es que pasara un fallo o que una manada de rápidos empezaran a invadir de a poco la isla, pero limitándose no hasta la mitad de la película donde empieza realmente la historia. Como que aquí Danny Bull no sé qué pasó. No sé qué pasó. No es que sea mala, pero creo que la decisión de tardar mucho en empezar no me gustó del todo. No es mala, pero sí mejorable. Yo le daría un 5 a la historia. Pero el guión. Uy, el guión, chicos. El guión, como dije en un inicio, aquí tanto Danny Boyle como Alex Garland se tomaron caleta de Monster para hacer una locura así desordenada, con muchas cosas que pasan muy por encima. El tema de los rápidos, cómo funciona, el hecho de cómo los alfas los controla y tal. Porque es demasiada cosa. Es demasiada cosa en poco tiempo. Y teniendo en cuenta que la película dura casi 2 horas. O sea, man, podrían haber aprovechado mejor de explicar un poco la cosa. Podrían haber aprovechado. Hasta incluso... Otra de las cosas que me sentí medio incómodo es a veces el uso de la música. Que eso lo hablaré más adelante, pero... Hasta lo que sí me llamó la atención es que tienen algunos diálogos bien raros. Bien raros los diálogos. Como que están como muy metidos por ahí y tal. Muy hollywoodense diría yo. Y me cago en los anuncios. Me cago en los anuncios. Me cago. Bueno, en fin. Es raro el guión. Es raro. Y sé que mucha gente criticó este punto que fue los últimos minutos de la película. Que muchos dicen que aquí fue donde la peli se arruinó, la película. Muchos dicen que ese cambio de tono que hay en los últimos minutos como que arruina mucho este tipo de experiencia en un mundo post-apocalíptico. En parte sí, porque más que ser un mal cambio es un cambio muy brusco. Porque teniendo en cuenta que toda la película tiene que tratar de escapar, de sobrevivir, de llegar a un punto en específico sin tener que morir. Y llegar a un punto muy sentimental y teniendo en cuenta que, sinceramente, tengo que decirlo, pero casi ningún personaje me empaticé con ningún personaje, sinceramente. Porque o le faltó más carisma, o conocerlos más, o haberlo escrito mejor. Y esto aclaro de todos. Incluso el personaje que me llamó la atención, que era este último personaje que sale, que es el conocido Dr. Kelsey, el personaje que sobrevivió por años en el continente. No sé, con ninguna empatía, ni siquiera con el personaje de Ralph Fiennes, pero sí, la película tendrá muchos desórdenes, tendrá como no una muy buena dirección tanto de película como de guión. No decise decir que era un desastre porque igual tiene sus cosillas y tal. Pero con respecto a los personajes no funciona del todo, no funciona. Con la historia pues tarda muchísimo en arrancar, sinceramente. Y mejorable diría yo, sí, mejorable. Y eso de que el guión de 28 semanas después tampoco me gustó tanto, aunque ahí sí que llegaban como a utilizar de forma muy forzada. Aquí no tanto, pero el resto, mucho de qué mirar. O sea, es mucha cosa que decir del guión, pero bueno, ¿por qué los personajes no me empaticé con ninguno? Pues bueno, empezando por el protagonista principal, que es este niño llamado Spike, interpretado por el pequeño actor que se me fue el nombre, discúlpenme. Discúlpenme, se me fue el nombre. Alfie Williams se llama el actor. No lo conozco del todo. No conozco el actor. O sea, el niño apenas lo hace. Apenas, obviamente, se nota que ha entrenado con el tema del uso del arco, que es lo que utiliza como arma. Pero no sé, plano o muy desconfiado y teniendo en cuenta de que en ocasiones muestra que tiene mucho terror y tal. Y que luego de la nada resulta que está como más decidido a defender a su madre por la amenaza que están teniendo en el continente. Como que faltó demasiado desarrollo. Luego tenemos a su padre, el personaje de Jamie interpretado por Aaron Taylor Johnson. No aparece mucho,
Creo que tiene los típicos líneas de un padre que simplemente lo único que quiere es que su hijo esté todo totalmente preparado. Un guión muy genérico, digamos, con el personaje. Y con Judy Corner, que interpreta a la mamá de Spike, que se llama Isla. Como dije, este personaje no se le nombra, no hasta los últimos minutos. La actriz no hace mal, pero igualmente no es un personaje que te diga memorable o que empatizara mucho, porque el personaje apenas tiene diálogos en la película, o sea, no desde la segunda mitad de ahí en adelante tiene diálogos, pero ahí se queda ahí se queda. Luego hay otros personajes que no aparecen mucho, apenas tienen algunos diálogos y tal. Y con respecto al personaje de Ralph Fiennes, el doctor Ian Kelson, no Kelsey, Kelson, como dije, este personaje me llamó la atención desde los trailers, pero... Y que te daban a entender que este personaje posiblemente sea como el loco, el más tirado de la cabeza en la película, pero... No, es un tipo pacífico, es un tipo que a pesar de que sabe que por muchos años que no ha hablado con otra persona viva, y que se dedica pues que cuando se encuentra con un cadáver y tal, se lleva su cráneo obviamente para incinerarlo y utilizar lo que quedó de su cráneo y tal, y ponerlo en una pirámide del lugar que es conocido el Templo de Huesos, lugar donde posiblemente gran parte de la segunda parte de la saga va a suceder. Pero se queda ahí, es un personaje que me hubiera interesado haberle visto un poco más de minutos, porque apenas aparecen los últimos minutos de película y no tiene tanto diálogo y no me atrapa, no me alcanza a atrapar. Se quedan ahí. En general, el guión es bastante mejorable. Al mismo tiempo, bastante descuidado. Sé que quieren arriesgar con ideas nuevas, pero si no hay una dirección clara o si se despista el director o que Alex Garland se haya pues vuelto loco, yo diría que paren un poco a pensar. Paren un poco a pensar. Porque yo creo que meter tantas cosas y no con una buena dirección de desarrollo, de escritura y de personaje, yo creo que va a tener mucho de qué hablar. Va a tener mucho de qué hablar. Es malillo. La palabra que se me viene al guión es malillo. Yo le daría como un 4 directamente. Más bien, le daré eso. Un 4. Me la juego. Porque no es muy malo, pero con tantas cosas, uy, con casi desarrollo nulo, personajes planísimos que no me llegan a ser memorables. Pues se queda ahí. Se queda ahí. Bastante a mejorar. No sé si para la segunda parte espero que sí, porque ya... Y eso de que los últimos segundos de la película ya dije, no, ya aquí ya el Carlen se me volvió loco. No sé cómo Danny Boyle aceptó esto. No sé, ya me está preocupando un poco el rumbo de esta saga. La verdad no sé si la parte 2 va a mejorar en algo, no sé. No sé qué esperar, pero igualmente yo la quiero ir a ver. ¡Me cago en los anuncios! Me cago. Maldito YouTube. Pero no quiero YouTube Premium, carajo. Pero en fin. Ya pues. ¿Y qué tal el ritmo? Pues como la narrativa, como ya comenté, la película tarda en arrancar hasta la mitad. O sea, gran parte de la primera parte es básicamente como un enorme prólogo para el pequeño Spike de conocer el continente, sobrevivir a duras penas y hasta incluso encontrarse muchas veces con un alfa que es claramente el más peligroso. Pero es lenta, tarda mucho en arrancar la película. Y ya cuando desde la segunda mitad intenta como remontar un poco en este ritmo, pero pasa muy rápido. O siento que pasa rápido o lento. No sé, es un manejo algo mal, algo malillo. Yo le daría... ah, yo le daría un 4 también. Yo siento que fue un mal ritmo. Siento que hasta incluso la primera mitad me empezaba un poco medio aburrir un poquito. Y como dije, la segunda mitad eleva un poco la película, pero los últimos minutos dejan mucho que desear, así que pues hay mucho que mejorar ahí. La banda sonora, en este caso encargado por Young Fathers, que creo que es una... ¿Qué son los Young Fathers? Aquí. Young Fathers es una banda ya, es una banda que es... Banda, miembros, canciones... Es un grupo escocés, ojo. Ah, bueno,
Con razón, con razón la película sucede en Escocia, pero en fin. Bueno, no conozco la banda, no he escuchado mucho de sus temas, pero la banda sonora, exceptuando algunas decisiones de banda sonora, por ejemplo, el de los primeros temas, el segundo tema que se escucha que se llama Lowly, que es básicamente que viene de una escena cuando van recientemente Jamie y Spikey saliendo de la isla hacia el continente, y de la nada como que te ponen imágenes de una marcha de ejército inglés, no sé de qué país será. Hasta incluso te meten escenas de como flashbacks de la masacre de la ciudadela de 28 semanas después, un poco gratis. O sea, esa dirección no me gustó para nada. O sea, muy metido de la nada. O sea, what, bro? Pero en fin. Bueno, no es mala banda sonora, yo creo que me gustó, yo creo que está compitiendo directamente, no tan directamente, aunque es una buena banda sonora, está aún muy por debajo de Día Después, aunque me parece un poco mejor que la de Semanas, porque la de Semanas la sentí un poco medio genérica, pero aquí mejoró un poquito, pero igualmente no llega a ser tan al impactar o tan aparcada a los momentos como los tenía 28 días después. Así que yo le daría un 7. No es una mala banda sonora, es muy buena, pero aún le faltó, le faltó. No está a nivel de John Murphy, que fue de los que hicieron la banda sonora de la primera y la segunda película. Aquí esta banda escocesa no le hizo mal, pero pudo ser mejor. Pudo haber sido aún más, yo creo. Y bueno, de los aspectos visuales, aquí sí que también tengo que decir, porque lo práctico me encantó. Me encantó. Sé que hay gente que se quejó muchísimo de que los zombies están totalmente desnudos, como que no tiene sentido. O sea, man, es el paso de los años. ¿Qué esperabas? Sí que es bastante descarado mostrar a los zombies muy desnudos, o sea, 100% desnudos, o sea, no hay censura, o sea, es una película para adultos, ¿qué esperabas? Pero sí hay algunos momentos que me chocaron un poco, por ejemplo, estas escenas estas ediciones que no me gustaron mucho, como por ejemplo el cambio de ángulo repentino de la cámara, como si pareciera un videojuego. No es CGI, simplemente es la edición de cámara, que esa edición de cámara no me llega a gustar. Por ejemplo, cuando Spike y Jamie mataban a algunos de estos barredores, que cuando le llegaba el flechazo, hay una pausa, cambia el ángulo de la cámara y sigue con el flechazo y ahí muere el zombie. Es raro. No sé por qué esa decisión de fotografía. La fotografía yo creo que para mí me ha gustado. No al nivel de la primera me sigue pareciendo mejor. Y bueno, teniendo en cuenta que la película se utilizó tanto cámaras, pero en su mayoría se utilizó el iPhone 15 Pro Max para grabar la película y se nota y eso es bastante buenísimo, o sea, muy loco que graben con un celular una película. Que por cierto, esto tengo que corregirlo con respecto a la crítica que le hice a la primera película, que es de mencionar que ahí también utilizaron celulares, pero no, la primera película utilizó unas cámaras pequeñas, unas cámaras que recientemente habían salido en ese tiempo que no tenían buena calidad, pero la película salió increíble. Aquí un simple celular y la calidad es buenísima, la calidad es buena. Sé que tendrá ese tipo de movimiento muy agitado, como si alguien estuviera corriendo con la cámara y la grabación encendida, que no mucho le va a gustar, pero yo creo que está aquí por lo menos mejor manejado, mejor que la de 28 semanas después. En general, el aspecto visual, a mí hay algunas fotos que sí he notado que utilizaron pantalla verde. Y la verdad es que está muy, muy a pulir, de verdad. Hay escenas de pantalla verde, por ejemplo, la escena cuando están corriendo por la noche en una breve marea alta en el camino que Jamie y Spike están escapando de un alfa que lo está persiguiendo hacia la entrada de la isla. Esa escena tenía un fondo muy dudoso, muy dudoso. Pero lo demás está increíble, excelente. Solamente puntos a mejorar. Bueno, tenemos historia un 5, guión narrativa un 4, banda sonora un 7 y aspectos visuales un 8. Con esto, 28 años después, o Exterminio, la evolución del director Danny Boyle, se lleva una calificación de un 5.6 de 10.
No sé, no me acuerdo qué nota le había puesto a la primera, no me acuerdo. No me acuerdo qué nota le había puesto a Semanas, que era la más flojita hasta el momento. ¿Qué nota le había puesto a Semanas después? Un 6.6, o sea, wow. Wow. Es la más floja hasta ahora. Y sinceramente, yo creo que a tema de gustos, para mí están un poco a la par. Porque si. Porque 28 años después tuvo muchas cosas que me llaman la atención y tal. Pero tiene muchos descuidos. Tiene muchos descuidos. Y solamente espero que su segunda parte, el Templo de Hueso, mejore eso. Porque me preocupa. Me está empezando a preocupar el rumbo que que quieren tomar con la saga. Especialmente con esta nueva trilogía de 28 años. La verdad, no sé qué esperar. Solamente espero que la segunda parte esté un poquito mejor. Así que bueno, chicos, vamos a cerrar esta crítica. Así que me he demorado un poco, me he pausado un poco porque no tenía una información preparada. Así que discúlpenme, pero eso. La experiencia en general fue rara, al menos para mí. Sé que hay gente que dirá que es del lado bueno, que es del lado malo. Para mí, yo estoy del lado medio. O sea, yo estoy muy en medio. Porque me gustó y no me gustó al mismo tiempo. Así que bueno. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho esta crítica. Dejen su grandísimo like, compartirlo con sus amigos. Recuerden que arriba a la derecha estará apareciendo una tarjetita hacia la lista de reproducción de mis anteriores críticas que hemos hecho hasta ahora. La última que hemos hecho fue la de Spider-Man Far From Home, que con eso cerramos la fase 3 del UCM. Y ahora estamos empezando esta etapa de pausas, ¿no? De pausa del UCM, hablando de otras sagas y tal. Y si obviamente me quieres decirme qué otra saga quieres ver en el canal, déjamelo en la parte de los comentarios o en el servidor de Discord que estará en la descripción junto con mis enlaces de mis redes sociales y el canal de Twitch. Recuerden que si no quieren perderse más contenido en mi canal, solamente tienen que suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado muchísimo. Yo soy Isa14Games en este hermosísimo canal Freaky Gamer para Freaky Gamer. Nos estaremos viendo en un próximo video. Así que nada, gente, bye bye.